Fue el rostro de confianza en cada pantalla de televisión mexicana. Elegante, serena y siempre con su emblemática rosa rosa. Durante más de 40 años, Lolita Ayala no fue solo una conductora de noticias, fue la voz de la verdad en millones de hogares. Pero una vez que las cámaras dejaron de grabar, comenzó una historia muy distinta. Después de 45 años al aire, fue despedida abruptamente, apartada en el apogeo de su legado, silenciada por la misma cadena a la que ayudó a convertir en un ícono. ¿Por qué Televisa realmente la dejó ir? ¿Por qué eligió respaldar a Emilio Azcárraga, el hombre que muchos creen que orquestó su salida? ¿Y cómo terminó una figura nacional viviendo una vida tan alejada de los reflectores y tan llena de tristeza? Esta es la historia no contada de Lolita Ayala, quien se acerca a los 80 años, y de cómo su vida se ha tornado triste. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Lolita Ayala ocurrió mucho antes de que pisara una sala de redacción. Fue una tragedia que ningún niño debería presenciar: la muerte violenta de su padre. Tenía apenas 10 años cuando, según su propio relato compartido en una entrevista de 2015, su padre, que era médico, perdió la vida en un acto desgarrador supuestamente cometido por su madre en un arranque de celos. Lolita, quien provenía de una familia de médicos, su abuelo, su tío y su padre compartían la profesión, describió la experiencia como una herida definitoria. Aunque sostuvo que logró salir de ese trauma sin cicatrices psicológicas visibles, admitió que el evento dejó una profunda marca en su alma. «Sí, me dolió, no tienes idea. Fue una tragedia», confesó. Para colmo de males, Lolita no estaba sola ese día. Su hermano mayor, que tenía apenas 12 años, también fue testigo de lo ocurrido. No fue un secreto enterrado en la familia. Fue algo que quedó grabado en sus memorias. Imposible de olvidar. Años más tarde, cuando la historia resurgió en los medios, causó revuelo. Tras la publicación del artículo sobre su historia familiar, Lolita no se quedó callada. A través de su cuenta de Twitter, ahora X, arremetió contra los periodistas, acusándolos de tergiversar sus palabras y de sensacionalizar su tragedia. «Lamento la falta de verdad y profesionalismo», escribió, calificando la entrevista como una emboscada. Incluso señaló a la reportera responsable, acusándola de fabricar un escándalo con fines de clics y ventas. Fiel a su reputación, Lolita condenó el auge del periodismo sensacionalista, criticando cómo algunos medios priorizan el morbo por encima de la integridad. Fue un raro estallido público de alguien conocida por décadas de entrega serena frente a las cámaras. Pero el dolor en la vida de Lolita no terminó con su infancia. En entrevistas posteriores, también habló de otra fuente de sufrimiento: el amor y la traición. Por sorprendente que parezca, la periodista, que parecía una figura inquebrantable de profesionalismo, se casó 3 veces. Y solo uno de esos matrimonios, dice, fue por amor. En una entrevista poco común y muy sincera, levantó el velo sobre las relaciones personales que había mantenido en privado durante décadas, compartiendo las historias nunca contadas de sus 3 matrimonios, los contrastes emocionales entre ellos y la traición que la marcó silenciosamente. Su primer esposo, Jorge Berry, era un hombre que, según todos, la adoraba. Pero como Lolita admitió abiertamente, el amor no era mutuo. Él estaba perdidamente enamorado, mientras ella permanecía emocionalmente distante. El matrimonio no nació de la pasión, sino de su insistencia. Finalmente, aceptó casarse con él, con una condición: si no se enamoraba en un año, se separarían en paz. Y así fue. 10 meses después, sin drama ni escándalo, se divorciaron. Su segundo matrimonio, con el abogado Aníbal Silva, duró más de 12 años y le dio el mayor regalo de su vida: su hijo, también llamado Aníbal. Lolita lo describió como una relación tranquila y estable, basada más en la paz que en la pasión. Pero como muchas historias de amor que comienzan suavemente,
Esta también llegó a su fin. Entonces llegó Luis Sosa, su tercer esposo, y como Lolita misma ha dicho, el gran amor de su vida. Con Luis fue diferente. La conquistó por completo, le hizo creer en el para siempre. Pero esa creencia se desmoronó. Su cuento de hadas se convirtió en traición. No fue una infidelidad, fueron varias. Él la dejó por otra mujer y ni siquiera lo ocultó. Lo caché y se acabó, dijo Lolita con voz firme. Me dolió, pero no me rompió. Él lo era todo para ella, y aún así, la traicionó con facilidad. Era todo mío, y se los llevó a todos, dijo alguna vez Lolita Ayala, reflexionando sobre el dolor que le dejó su tercer y último matrimonio. Luis Sosa, el hombre al que llamó el amor de su vida, no fue cuidadoso con otras mujeres. Las infidelidades fueron numerosas, y la traición profunda. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista si todavía lo consideraba el amor de su vida, Lolita no dudó. Sí, respondió con sencillez. Fue el amor de mi vida. En ese momento, quedó claro cuán complejo puede ser el corazón humano, cómo, incluso a través del dolor y las heridas, algunas personas quedan grabadas en el alma para siempre. Hace falta mucho valor para hablar con tanta vulnerabilidad, especialmente siendo una figura pública como Lolita. Sabía que habría quienes se burlarían, la criticarían o cuestionarían por qué eligió compartir una pena tan íntima. Pero su respuesta fue firme. Sí, él fue el amor de su vida. Y cuando parecía que la vida ya le había puesto suficientes pruebas, el destino le lanzó otra más, una salida de película. En 2015, Lolita sobrevivió a un accidente de helicóptero que casi le cuesta la vida. Había sido invitada por el entonces gobernador César Duarte a llevar su programa a las comunidades más remotas de Chihuahua para distribuir estufas ecológicas. Era típico de Lolita, comprometida con el servicio, siempre poniendo a los demás primero. Pero la única forma de llegar a esas zonas era por aire. Y ahí comenzó el verdadero peligro. Subieron al helicóptero esperando un día más de trabajo comunitario, pero todo se volvió una pesadilla. A unos 40 metros de altura, sin previo aviso, la aeronave se quedó sin combustible. Se desplomó. A bordo iban 7 personas, incluida la periodista Lolita Ayala. Milagrosamente, nadie perdió la vida, pero la experiencia dejó huella. El accidente, que ocurrió cerca del rancho del gobernador César Duarte en Valleza, Chihuahua, cambió la vida de Lolita para siempre. Después del accidente, Lolita enfrentó una serie de complicaciones graves de salud. Pasó 10 días en terapia intensiva y con el tiempo fue sometida a múltiples cirugías. Pero incluso desde su cama de hospital, su atención seguía puesta en los demás. Apenas recuperó la conciencia, pidió a sus asistentes que reanudaran la misión humanitaria. Sintió una urgencia inexplicable por seguir ayudando, como si el accidente le hubiera encendido un fuego interior. Por eso estoy en silla de ruedas, explicó más tarde. Me caí en ese helicóptero, me rompí la columna, y desde ahí, todo cambió. Aunque su entrega seguía intacta, su cuerpo ya no le respondía igual. Comenzó a tener problemas de equilibrio y, en una de esas caídas dentro de su casa, se golpeó contra una superficie de madera y se fracturó el fémur y la cadera. Desde el accidente, Lolita Ayala ha tenido que usar silla de ruedas para movilizarse. Aunque los médicos le han propuesto una cirugía para corregir su condición, ella ha dejado claro, a su edad, los riesgos superan los posibles beneficios. Estoy en fisioterapia y haciendo lo que puedo, dijo. Voy mejorando, despacio, poco a poco. Su última aparición pública que realmente sorprendió fue durante la misa del primer aniversario luctuoso de su querida amiga, Talina Fernández. Lolita se mostró visiblemente frágil, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y la prensa. La especulación no tardó en correr. Pocos días después, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lolita enfrentó las preguntas de frente.
Reveló que sus problemas para caminar son consecuencia directa del accidente de helicóptero que casi le quita la vida. Para colmo, dijo con franqueza, mi pierna derecha no ha quedado bien. Todavía me duele. En esa misma entrevista, aclaró un rumor extendido. El oxígeno que usa y su silla de ruedas no se deben a una enfermedad pulmonar como muchos pensaban. Son parte de cómo maneja los efectos duraderos del accidente. Usa apoyo sin vergüenza y habla de su salud con honestidad y fortaleza. Lolita también compartió un sueño silencioso, mudarse a un lugar con aire más limpio y un ritmo de vida más tranquilo, quizá Acapulco o Cancún. Pero por ahora, eso es solo una idea. Lo que más valora hoy es estar cerca de sus hijos y disfrutar el tiempo con ellos. Cuando le preguntaron sobre la cirugía recomendada, destinada a reposicionar su fémur, respondió sin dudar, es una operación de alto riesgo, prefiero vivir con mi cojera. Y con eso, dejó las cosas claras. Así soy, y así me voy a quedar. Ahora respondamos la pregunta que muchas personas han hecho en silencio durante años. ¿Por qué Lolita Ayala desapareció repentinamente de la televisión, después de décadas siendo una de las presentadoras de noticias más confiables y duraderas de México? Durante casi 30 años, Lolita fue la cara de su icónico noticiero en Televisa. Dedicó más de 45 años a la cadena, construyendo una carrera marcada por la serenidad, profesionalismo y una autoridad tranquila. Pero en 2016, sin previo aviso, todo cambió. Televisa, la misma empresa que alguna vez la apoyó, decidió no renovar su contrato exclusivo. No hubo homenaje, ni gran despedida, solo silencio. Su salida fue parte de una ola más amplia de cambios en San Ángel, donde muchas caras conocidas fueron despedidas de repente en una reestructuración interna. Lolita fue una de las muchas afectadas en esa limpieza. En ese momento, se fue con elegancia, sin escándalos ni quejas. Pero Lolita Ayala finalmente rompió el silencio sobre la verdadera razón detrás de su inesperada salida de Televisa, y dejó claro que Emilio Azcárraga Gin no tenía la culpa. Años después de haber sido retirada de su noticiero de larga duración en medio de los cambios en la programación del canal Las Estrellas, la veterana periodista habló durante una entrevista en el podcast Sensibles Anchingonas. Amiga cercana de la fallecida Talina Fernández, Ayala contó lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Sabía que venían cambios, dijo. Pero nunca imaginé que me dejarían ir solo porque querían caras más jóvenes. No esperaba esa excusa. ¿Por qué caras jóvenes? La gente ya estaba acostumbrada a mí. ¿Qué tiene de malo tener una cara mayor? Dejó claro que la decisión no vino de Azcárraga Gin, presidente de Televisa. No fue Emilio, insistió Ayala. Fue su segundo al mando, alguien que hace lo que quiere. No voy a decir su nombre, pero sí, lo odiaba. Y aunque la experiencia dolió, Lolita no dejó que la derrotara. La vio como una oportunidad para avanzar, con dignidad. Después de todos esos años de servicio, pasó la página. No amarga, sino más sabia. Con el tiempo, Lolita Ayala llegó a ver la vida como una serie de ciclos, y cuando su etapa en Televisa terminó, eligió dejarlo con gracia y gratitud. Tuve que aceptarlo, dijo después. Y me fui siendo la mujer más feliz del mundo. Después de décadas presentándose todos los días, bañándose, arreglándose el cabello, maquillándose, aplicando pestañas, eligiendo un atuendo porque, como bromeaba, ayer llevé el azul, anteayer el verde. Todo se había convertido en un ritual agotador. Durante 45 años vivió al servicio de la pantalla. Como ella misma dijo, donde pisa una leona, ningún gato puede borrar las huellas. Alejarse significó libertad, no más alarmas, no más presiones, solo paz. ¡Qué alegría, qué paz!, dijo. Es una bendición despertar cuando quiero. Pero claro, alguien tenía que llenar sus zapatos. Esos zapatos icónicos e imposibles de reemplazar.
Como parte del esfuerzo de Televisa por modernizar su imagen y traer talento joven, su lugar fue entregado a la periodista Carla Iberia Sánchez. Una reportera experimentada, Sánchez fue elegida para darle al noticiero un tono más fresco y contemporáneo. No fue el único cambio. En la misma reestructuración, Joaquín López Dóriga también fue reemplazado. Denise Maerker tomó el protagonismo en el noticiero estelar de la noche. Y así, con poca fanfarria pero un legado que habla por sí solo, Lolita Ayala se alejó silenciosamente de las cámaras. Los escándalos, los corazones rotos, el accidente de helicóptero, hasta los tweets virales, todo parte de una vida vivida con elegancia, dignidad y fortaleza. Entonces, ¿qué hizo de Lolita Ayala una figura tan icónica en la televisión mexicana? Su nombre completo es Dolores Ayala Nieto. Nació el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Sí, 1951. Y con una carrera tan rica y duradera como la suya, lleva más historia que un archivo nacional. Estudió en Estados Unidos y más tarde viajó a Italia para tomar cursos en RAI, el equivalente italiano de Televisa. Sus comienzos fueron humildes. Nació en un modesto cuarto en la calle Eugenio Sue, número 45. Mi infancia fue muy feliz, recordó en una ocasión. Los primeros pasos de Lolita en la televisión llegaron a principios de los años 70 con Notimex, donde trabajó entre 1972 y 1974. De ahí, expandió rápidamente su presencia en múltiples programas, incluyendo noticieros serios como En Punto y En Contacto Directo, así como programas más ligeros como Adivina mi chamba con Paco Malgesto y Cada noche con Luis Espota. Desde el principio siempre estuvo muy solicitada. Para 1974 se unió al noticiero de peso pesado 24 horas y con el tiempo no solo leía las noticias, se convirtió en gerente general, pero su momento definitorio llegó en 1987, cuando lanzó su propio programa. Muchas noticias, que luego fue renombrado como El Noticiero con Lolita Ayala. Con su compostura característica y una rosa siempre en el escritorio, se mantuvo como una presencia estable y confiable en los hogares mexicanos, hasta el 19 de agosto de 2016, el día que se despidió por última vez. Hoy en día, Lolita Ayala puede que ya no aparezca en televisión todas las noches, pero no se ha detenido. Ni un poco. Después de décadas siendo la voz confiable de la verdad, ha enfocado su energía en ayudar a los demás. Su compromiso con la ayuda se volvió especialmente claro tras el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México. En respuesta, fundó Solo por Ayudar, una organización dedicada a asistir a personas en situaciones vulnerables, proporcionando alimentos, medicinas y apoyo de emergencia. A lo largo de las décadas, su fundación amplió su alcance, lanzando iniciativas para ayudar a niños con enfermedades graves, apoyar comunidades afectadas por desastres y llevar ayuda donde más se necesitara. Silenciosamente y sin los reflectores, la organización sigue generando un impacto real. Pero eso no es todo. También cofundó ProAnimal AC en 1992, una iniciativa de bienestar animal creada junto a periodistas destacados como Rita Ganem, Virginia Sendel, Patricia Suárez e incluso Jaime Maussan. Sí, el hombre conocido por su fascinación con los ovnis. Ya sea abogando por personas o animales, la misión de Lolita siempre ha sido simple: ayudar. Y en 2020, durante la pandemia, sorprendió a todos lanzando una marca de ropa en línea, Lolita Ayala. La línea incluye camisetas con su imagen icónica y frases características. Pero no es solo moda por diversión. Una parte de las ganancias va directamente a su fundación. Así que si compras una camiseta en lolitayala.shop, no solo te ves bien, también contribuyes a una buena causa.
permanece activa en redes sociales, promoviendo su marca y actualizando a sus seguidores sobre su trabajo humanitario continuo. Aunque ahora usa silla de ruedas debido a las secuelas de un accidente de helicóptero, su espíritu es tan imparable como siempre. Y por supuesto no podemos olvidar el momento inolvidable que la convirtió en un meme nacional, el famoso incidente del Phil Barrera. Mientras informaba sobre la detención de un hombre que llevaba productos peligrosos, su voz le falló a mitad de la frase. «Perdón, disculpe, Phil Barrera», tosió. Intentando recuperar la compostura con gracia, añadió. «Ya se fue, disculpen», y continuó como la profesional que siempre ha sido. Ese momento se convirtió en un clásico instantáneo de la cultura de Internet en México. Casi nadie no ha visto el clip, o al menos escuchado a alguien citarlo. ¿Y la mejor parte? Lolita Ayala misma se lo tomó con humor y se rió junto con todos los demás. Cuando un fan bromeó en línea, un verdadero mexicano recuerda la flema de Lolita. Ella respondió con la gracia que la caracteriza. Si es en vivo y se te atora, te tragas la flema frente a todos. Así es. Lolita siempre ha demostrado que detrás de su carrera icónica y su profesionalismo inquebrantable, hay alguien que sabe reírse de sí misma. Y en el mundo de hoy, esa humildad es oro puro. Su carisma trasciende generaciones. Incluso aquellos que nunca la vieron en televisión la conocen gracias a ese momento viral, y porque sigue activa en línea, publicando actualizaciones, promoviendo causas y añadiendo su característico sentido del humor. Pero justo cuando crees que su historia no podría ser más sorprendente, aparece el retrato. Sí, Lolita tiene una pintura de sí misma que ha cobrado vida propia en Internet. Algunos usuarios amantes de las conspiraciones afirman que la verdadera Lolita está atrapada dentro, como una versión moderna del viejo mito de que las fotografías pueden capturar el alma. La teoría dio origen a Lolita Oscura, una leyenda urbana que imagina a la Lolita actual como una versión alternativa. ¿Alocado? Absolutamente. Pero es el tipo de chisme delicioso que mantiene su nombre vivo entre los jóvenes fans. Y por supuesto, no podemos terminar sin la Rosa Rosa. Esa flor simple y elegante se convirtió en su sello en pantalla. Cuando le preguntaron qué necesitaba para hacer único su noticiero, Lolita respondió sin dudar: una flor. Eligió una rosa rosa, y nunca la soltó. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció la historia de Lolita Ayala? Comenta abajo para hacérnoslo saber. Como siempre, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Hasta la próxima, adiós por ahora.